noches a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Mujeres en Agricultura. Y hoy día estamos acompañadas de una presidente, porque no existe presidenta, eso es porque el ente es lo más inclusivo que puede existir como concepto. Así que estamos con Ruth Hurtado. ¿Cómo estás? Hoy día estás interina del Partido Republicano, exconvencional y obviamente metida en todo lo que está sucediendo. ¿Cómo estás, Ruth? Muy bien, gracias Magdalena por la invitación, feliz de estar aquí nuevamente contigo. Y bueno, sí, de presidente del Partido Republicano, un tremendo desafío, pero muy contenta de lo que hemos logrado y lo que estamos construyendo como movimiento republicano. Después te voy a contar un poco. Sí, eso es una cosa interesante porque causó, yo diría que lo que más causó fue intriga, el concepto, porque ¿cuál es la diferencia? Varios se preguntaron. Ay, la verdad es que nosotros empezamos a hablar de movimiento republicano porque no somos solo el partido. Hoy día tenemos un centro de estudio que es Ideas Republicanas, que tiene que ver con todo la asesoría legislativa, cierto contenido legislativo y de opinión pública. Esta acción republicana, que es donde hoy día José Antonio está de presidente, y tiene que ver con todo lo territorial, de abarcar las urgencias sociales. Hemos estado recorriendo Chile en conjunto, el partido con Acción Republicana. Tenemos Cuide Chile, que es la fundación que se encarga de todos los temas valóricos, legislativos y sociales. Está Influyamos, que es esta fundación que se va a encargar porque estamos en un trabajo para presentar el programa de trabajo del 2023 para trabajar con los jóvenes, que es para nosotros muy, muy importante empezar a influir en la juventud. Está el Foro Republicano también, donde estamos en formaciones constantemente. Así que, y Apoderados Chile, que fue nuestra última fundación, que creemos que es súper importante tener esta fundación creada desde antes, con personas capacitadas, manteniendo el grupo humano cohesionado y aprendiendo, cosa que cuando lleguen las próximas elecciones, las que sean, ¿cierto?, tengamos ya un potencial y personas capacitadas en esta área que es tan importante en nuestro país como es la defensa de los votos para ser apoderados en las más de 2.000, no, tenemos 45.000 mesas más o menos a nivel nacional. O sea, demasiado importante. Sí. O sea, en rigor, movimiento es como el holding. Sí, es como de holding todas las distintas marcas, podríamos decir. Sí, las distintas, digamos, ramas. Sí. Es como un árbol, ya no es una... Es como un ecosistema, ya es ecosistema, eso está en una buena... Sí, fíjate que ha sido bien interesante porque estamos trabajando muy en conjunto, ya no trabajamos de manera separada, estamos con unidad en algunos temas, sobre todo lo que es comunicacional, poniéndonos de acuerdo también en cómo presentamos, cómo mostramos nuestro movimiento republicano, también un poco la prensa no ha sido muy justa con nosotros, tuvimos un tiempo de mucho ataque, mucha caricatura, donde se nos colgaban distintos eslogans y hoy día hemos estado trabajando en darle forma a nuestro partido, en darle más robustez, digamos, y esta es la etapa de consolidación en la cual nosotros estamos trabajando en el Partido Republicano, porque el Partido Republicano nació paralelamente con muchas campañas, recolectando firmas, luego campañas de José Antonio, campañas de parlamentarias, claro. En pandemia fue muy difícil, pero aún así, con todos estos inconvenientes, logramos constituirnos en todo Chile. Hace 3 años en algunas regiones y hace 1 año y medio ya en la última región que nos faltaba. Así que somos un partido nacional, alcanzamos justo para la inscripción de José Antonio como candidato a presidente y ha sido la verdad que un tiempo de mucho aprendizaje donde hemos estado con distintos grupos de formación a través de las academias republicanas. Este año el año pasado tuvimos un trabajo muy importante también con las mujeres, haciendo academias especialmente para mujeres, donde también hubo pasantías que el partido se hacían unas postulaciones y se hacían pasantías para que fueran a aprender de política a otros países. Estamos con los media training también, que han sido súper importantes para que nuestras candidatas el día de mañana estén preparadas, no tan solo en contenido, sino que también en la forma, en cómo mirar una cámara. Sabemos que cuando uno ve las cámaras parece que se asusta, es algo muy desconocido para muchas candidatas y la verdad es que estamos preparando no solo para
completar un cupo, no solo para llenar una lista, por cumplir con la ley de cuota o ley de paridad, sino que las personas que vayan sean las mejores, estén capacitadas y tengan las herramientas necesarias. Y en eso el Partido Republicano nos hemos estado preparando y nos hemos estado preocupando de preparar y formar nuevos líderes, nuevos rostros también dentro del partido, un poco en la lógica de la marca republicana y ya no ligado siempre a José Antonio Kast. Para nosotros obviamente siempre va a ser nuestro líder innato, nuestro fundador, pero hoy día lo que nosotros queremos promover es la marca republicana, este sello republicano, el estilo republicano de hacer las cosas. Bueno, eso también ha generado bastantes resquemores, porque dentro del sector del mundo, incluso de las derechas, porque republicano ha generado... yo creo que fue como irrumpió, bien tú dices que incluso entre elecciones y la pandemia de pronto apareció y apareció con una gran fuerza. Y evidentemente que eso asustó a muchos, que la izquierda se asuste en ese sentido, que irrumpa una posición más coherente y con una línea absolutamente clara, más les complica aún, pero ha molestado también y ha generado resquemores en la derecha, así un poco que la misma derecha ha intentado un poco ponerlos de lado, un poquito haciéndoles como un poco de bullying, y además, como bien tú dices, caricaturizando algo que en rigor no es, o sea, un poco tratando de plantear cómo hacer esta distinción que hacemos con la izquierda. Cuando uno habla de izquierda, uno habla de la izquierda democrática, y la izquierda que no es democrática, porque ciertamente el Partido Comunista no ha sido nunca democrático y el Frente Amplio, las credenciales y la acción, podríamos decir, ha demostrado que tampoco lo son mucho, pero existe dentro de, hoy día pensando en el gobierno, una parte que sí es democrática. Bueno, la derecha ha intentado también un poco plantear de que ustedes están como en un sector antidemocrático sin sustento, porque en rigor no corresponde, ustedes no tienen una pulsión totalitaria, que sería lo que define la antidemocracia como concepto. A ver, sí, ha sido difícil porque tal como tú lo mencionas, el enemigo está precisamente al frente. Nosotros podemos ser primos hermanos, de repente parientes muy lejanos en tercer, cuarto grado, pero seguimos siendo del sector. Y siempre hemos tratado de señalar eso, que el enemigo está al frente. Sin embargo, igual nos siguen poniendo este eslogan como es extremo, nos relacionan mucho a estos grupos más extremos, pero la verdad es que nosotros hemos tratado de respetuosamente ir mostrando que la verdad lo que se dice no es tan así. Nosotros no podíamos seguir en esta mesa de acuerdo constitucional cuando vimos que finalmente el acuerdo iba hacia a una segunda convención. Nosotros dijimos no tenemos nada que hacer aquí porque no le vamos a seguir el juego a la izquierda, y yo creo que si le vamos, si hubiera restado de esa mesa, hoy día no tendríamos un mal acuerdo. No tendríamos este acuerdo que finalmente al único que favorece es al Partido Comunista, porque seguimos finalmente en su lógica. Ellos lo dijeron el 4 de septiembre, nosotros perdimos, retrocedimos un paso, pero es para avanzar dos. Y eso es lo que hemos visto en el constante, digamos, desempeño de este gobierno, donde Boric dice una cosa, pero hace otra, donde dice vamos a perseguir a los delincuentes como perros, pero finalmente los indulta, donde ellos además se dicen siempre feministas y las que han pagado el pato, como se dice vulgarmente, en el gobierno han sido precisamente las mujeres. Nosotros queremos marcar una línea distinta. La acusación de Giorgio Jackson igual nos trataron súper mal porque estábamos acusando, la primera, la de la ministra del Interior, que no era el momento, que no era la forma. Pero cuando tú en política empiezas a estar con la calculadora constantemente en mano y tus acciones están relacionadas a lo que puede pasar o a lo que puedes finalmente transar y conseguir. Tener más poder, la verdad es que nunca vamos a hacer las cosas que realmente tenemos que hacer. Y nosotros en el Partido Republicano, cuando vimos que la ministra podía tener mérito, ¿cierto?, por una acusación constitucional, se estudió, se presentó. La del ministro Jackson, lo mismo. De hecho, hicimos el anuncio, vamos a estudiar la situación, si hay mérito, se va a presentar una acusación constitucional. Queríamos evitar la acusación, pero no lo pudimos hacer porque queríamos haber primero hecho previamente una interpelación
pero para una interpelación necesitamos 54 firmas y no las teníamos. O sea, Chile Vamos no nos quiso dar las firmas porque probablemente la interpelación venía desde el Partido Republicano. Y eso la verdad es que nos hace mal como sector, les hace mal a ellos finalmente, porque hay muchas personas que hoy día se sienten abandonadas en el sector, no entienden por qué Chile Vamos transó y pactó con el Partido Comunista, sabiendo, digamos, toda la historia del Partido Comunista, tanto internacional como nacional. Ellos no se van a detener. Uno de sus grandes eslóganes es avanzar sin transar, es la forma de luchar, ¿cierto? Que lo escuchamos constantemente en las marchas, y eso es lo que ellos están haciendo, avanzando sin mover una coma en su programa de gobierno, sin mover una coma en todo lo que piensan. De hecho, días posteriores del acuerdo vimos cómo ya algunos decían, esto parte de una hoja en blanco, esto no se va a respetar, estos son ideas de las que tenemos que basarnos, pero nosotros es una hoja en blanco y vamos a empezar a hacer indicaciones para que esto no sea de la forma que se presentó el acuerdo. Entonces, cuando además a nosotros se nos trata de extremos por no firmar el acuerdo, uno dice, bueno, pero están firmando un acuerdo con gente extrema, o sea, con la extrema izquierda, siguen pactando el acuerdo constitucional con quienes dejaron libres a estos delincuentes que tanto mal le han hecho a los chilenos, a un terrorista además dejándolo en libertad, y creo que ahí nos ha faltado como sector algo más de unión, trabajar en conjunto y sin mirar las pequeñeces políticas, el cálculo político, viendo, chuta, si quizás le haga un guiño al gobierno, puede ser que reciba algo del gobierno o tenga un poco más de popularidad o me vaya más al centro, vienen elecciones, no sé cómo va a reaccionar el electorado, pero yo creo que cuando tú eres consecuente, y nosotros lo vimos, en primera vuelta nosotros partimos con un 7%, de hecho había encuestas que nos daban un 2, un 3%, y a medida que íbamos avanzando, que íbamos haciendo nuestro trabajo, José Antonio siempre mantuvo el mismo discurso, hablando de la familia, hablando en contra de los retiros, por ejemplo, que en ese momento eran súper populares, pero logramos pasar la segunda vuelta con casi un 30%, y luego, ¿cierto? Bueno, perdimos la segunda vuelta, pero alcanzamos un 44%. Entonces, la verdad es que cuando el trabajo es responsable, cuando el trabajo además es consecuente, es coherente, yo creo que eso a la gente le da mucha confianza. Ellos saben que el Partido Republicano ante tal tema o ante tal situación va a decir A. Nunca va a decir B o C o D, siempre va a decir A. Somos un partido bastante predecible en ese sentido. Y hoy día, si bien estamos participando en todo lo que tiene que ver con la discusión del acuerdo, porque tal como nosotros lo señalamos, el día que llegue al Congreso vamos a poner las indicaciones que sean necesarias para intentar de mejorar el acuerdo. Pero ya hay voces, de hecho, de mismo Chile Vamos diciendo, bueno, no presenten listas, sean coherentes, ustedes no están de acuerdo con este acuerdo, valga la redundancia, pero nosotros, si esto se da, si la reforma se aprueba, si finalmente vuelven a poner al país en una situación de incertidumbre con una nueva elección, nosotros vamos a ir y vamos a buscar a los mejores candidatos para representar nuestras ideas, para que si llega a salir un proyecto de constitución sea ojalá el mejor, el más representativo de todos los chilenos, no solamente de un sector. Nosotros eso lo entendemos muy bien y esperamos que no ocurra nuevamente lo que ocurrió en la convención pasada, donde un sector puso la música, puso la letra y trató de hacer bailar a Chile y a los convencionales en torno a lo que ellos proponían. Hubimos unos que ahí nos mantuvimos estoicamente haciendo frente a esto, denunciando las malas propuestas de la convención, pero creo que hoy día Chile no resistía un nuevo proceso. Aquí deberíamos haber, tal como lo propuso Amarillo o lo propuso incluso el Partido de la Gente, que esto se hubiera radicado en el Congreso. Bueno. Le hubiéramos sumado expertos, hubiéramos hecho un trabajo en conjunto, incluso una comisión mixta entre unos pocos diputados y algunos senadores, como te decía anteriormente, con expertos, pero haberle dado tranquilidad y certidumbre a nuestro país. Nuestro país está pasando una crisis de seguridad gigante, está pasando una crisis económica tremenda, ningún indicador es bueno para nuestro país para este año, y creo que ahí deberíamos haber enfocado todas las fuerzas y toda la energía que se ocupó
en todos estos días previos en cuanto, por ejemplo, a llegar a un acuerdo. Y ahí yo creo que perdimos una gran oportunidad, primero, en hacer sentir la derrota de este gobierno. En enrostrarles que los chilenos no queremos refundación, que nosotros nos sentimos orgullosos de nuestros emblemas patrios, que nos sentimos orgullosos de nuestras tradiciones, que queremos que los padres sigamos siendo, ¿cierto?, los garantes de la educación de nuestros niños, que nos sentimos orgullosos de la libertad, de la vida, de la familia, y esas cosas, de la libertad económica, de la libertad de elegir por uno u otro modelo de pensiones, por elegir por uno u otro modelo educativo, y eso la verdad es que siento que no se lo hicimos sentir con toda la fuerza al gobierno, y es por eso que los primeros anuncios eran: vamos a ponerle urgencia inmediata al aborto en 3 causales, vamos a reducir el presupuesto a los liceos bicentenarios. Entonces, cuando uno empezaba a ver estas cosas del gobierno, decía, parece que el 4 de septiembre no les enseñó nada. Y creo que ahí también hay que hacer un mea culpa Pero nuestro. ahí hay una cosa, yo creo que los que están actualmente en el gobierno, en rigor, parten de la base de que ellos son superiores. Y como son superiores, se la saben todas y no necesitan aprender nada. Y por eso no han tenido un sentido de autocrítica en ninguna cosa. Hoy día tenemos, yo sé que las encuestas son un momento y que son una foto de un instante, pero ciertamente que uno mirado en el tiempo te puede ir mostrando cómo es una trayectoria. Y efectivamente estamos con un gobierno que está en el piso y que es incapaz de asumir responsabilidades individuales, porque tengamos algo claro, algo que hemos perdido como país, es entender que las acciones son individuales y que las consecuencias de esas acciones deben ser responsabilidad de quien ejecutó la acción. Entonces, si nosotros tenemos un presidente que hoy día de alguna manera culpa al empedrado, porque eso es lo que está haciendo, porque está bien, yo entiendo que un presidente recibe muchos papeles que tiene que firmar y que confía en sus asesores. Pero más allá de que eso sea así, si el presidente no leyó los textos, que muchas veces puede no haberlos leído, voy a ser muy concreta, eso no lo excluye de su responsabilidad, porque si yo trabajo en una empresa y yo soy jefa y mi subalterno comete un error, la responsabilidad es mía. Y yo soy quien va a poner mi cargo a disposición de la empresa, pero no por un error que cometí yo, porque yo era la responsable de las acciones de los subalternos. Entonces, no hay en rigor una justificación real a lo que están tratando la vocería de plantear. No fue él, hicieron mal la pega, cortemos cabezas para abajo, porque eso no corresponde. Entonces, claro, el gobierno no hizo eco profundamente del 4 de septiembre porque son incapaces de hacerlo. Sí, efectivamente no han sido capaces de tener una autocrítica respecto a, primero, a evaluar lo que ellos estaban planteando en el sentido del 4 de septiembre. Ellos decían, solamente podemos seguir en nuestro gobierno si se aprueba esta constitución. Ya, no se aprobó, no tuvieron ningún cambio, no cambiaron absolutamente nada. El presidente ha cometido error tras error. O sea, y cuando aquí muchos hablan y dicen que este gobierno es de aprendices, que es de alumnos en práctica, pareciera que es así. Porque el presidente, la verdad, que ha deshonrado de alguna manera el cargo con sus malas actitudes. Y la ministra Vallejo lo dejó súper en claro ayer. O sea, yo creo, sinceramente, de hecho yo como presidente, yo a la que hubiera sacado inmediatamente ayer hubiera sido también a la ministra vocera, porque finalmente lo culpa a él, y efectivamente él es el culpable, pero un trabajador tuyo no puede públicamente culparte de acciones también que cometiste, digamos, o sea, una falta de lealtad de alguna manera. Y el presidente, como te decía anteriormente, dice una cosa y hace otra. Sí. Algunas veces nos gobierna el presidente de primera vuelta y para las declaraciones de prensa nos gobierna el presidente de segunda vuelta. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿cuál es el Boric real? ¿El que le gritaba a los militares en la calle, los insultaba? ¿O el que después llega a la Araucanía y dice, sí, efectivamente hay terrorismo, pero la ley antiterrorista no existe?
no sirve. Y efectivamente no sirve, es una ley mala que hay que renovar, pero si él lo quisiera hacer, existen 2 boletines en el Senado, y le aprovecho de pasar el dato por si no lo sabe, que están esperando que alguien le dé discusión inmediata o tramitación o lo ponga en tabla para poderlos tramitar, que es la ley corta, ¿cierto?, que le da más atribuciones en medidas intrusivas a la Fiscalía y después otro que tiene un poco más de análisis más profundo. Pero ahí es donde tú ves que no hay ninguna relación en lo que el presidente dice y lo que el presidente hace. Nosotros por eso cuando pasó todo esto de los indultos anunciamos que estamos estudiando una acusación constitucional en contra del presidente porque creemos que sí hay mérito, no por un tema político, de cálculo, sino que por un tema de responsabilidad. Los diputados tienen la responsabilidad constitucional. Si algún presidente o algún personero de gobierno comete alguna falta a la Constitución, tienen que llamarlo ya sea a una interpelación o acusarlos constitucionalmente. Entonces en eso los diputados también han sido muy responsables en no solamente decir sí, lo vamos a acusar, sino que dijeron vamos a analizar, si hay mérito, se va a presentar la acusación, lo mismo que hicimos con Giorgio Jackson. Pero creo que aquí no hay que dejarle pasar cosas a este gobierno. Hemos sido demasiado benevolentes o ha habido un sector que ha sido muy benevolente. Nosotros hemos sido bastante fiscalizadores y marcándolos mucho porque no se pueden seguir cometiendo los errores que se han cometido. El tema de la PGU, por ejemplo, cuando no se tramitó y quedaron muchas personas fuera de este beneficio. El tema que cometió Giorgio Jackson para la mejor infancia, mejor niñez, o sea, las licitaciones, ¿cuántos niños van a quedar sin atención ante esto? Podría haber estado mal así, o quizás hay un montón de respuestas que pueden ser fundamento para haber bajado las licitaciones, pero no dejemos a los niños sin atención, sobre todo a niños que están cumpliendo medidas de resguardo, ¿cierto? Porque sus derechos han sido vulnerados. Entonces ahí es donde vemos que no hay intención de trabajar por las urgentes necesidades de las personas. Vemos el norte, hoy día de nuevo en el Congreso se vota el estado de excepción de emergencia de la Araucanía. Cuando tú haces la comparación de los pocos meses, que fueron un par de meses con el presidente Piñera, que se demoró, que también hay que reconocerlo, en decretar un estado de excepción, los hechos de violencia con este estado de excepción acotado han sido mayores que en ese estado de excepción, que era un estado de excepción pleno. Vemos cómo el plan de cosecha segura no ha servido. Ayer a una familia de Ercilla, a adultos mayores que no postulan a crédito, sino que con su esfuerzo, con su ahorro, siembran, les quemaron toda la avena completa. Los bomberos no llegaron, carabineros no llegaron, porque si no tienen protección policial, o sea, perdón, de la COP, que son estos carros blindados, no pueden llegar. Y ahí es donde tú dices, bueno, ¿dónde estamos poniendo el foco? ¿Dónde estamos poniendo el interés? Las fronteras siguen entrando migrantes, vemos cómo ha llegado delito de exportación, y eso es grave, porque no se le ha puesto el freno necesario al crimen organizado, al narcotráfico. Vemos cómo en distintas regiones, ya no solo en el norte, sino aquí en Santiago, en el sur, las bandas operan a diestra y a siniestra. El asalto ayer en un mall, ¿cierto? Entonces, tú dices, esto es lo que queremos acostumbrarnos a ver, queremos ver a este país envuelto, digamos, en situaciones de violencia diaria, en donde la gente, ya hay muchos estudios, muchas encuestas donde dicen que las personas a cierta hora ya no salen de la casa por temor. Entonces no podemos empezar, las personas que queremos vivir de buena manera, en un ambiente libre, en paz, empezar a nosotros escondernos, a nosotros enrejar nuestras casas, mientras el gobierno deja libre a delincuentes que además no es que hayan cometido un hecho delictual, tienen prontuario delictual. Había uno que tenía 26 causas. Sí, y ahí hay un tema bien importante que a mí me pareció muy lúcida la columna de Carlos Peña de este fin de semana, un poco planteando que el delito, el crimen y lo que objetivamente es algo criminal,
deja de serlo por una cuestión ideológica. Básicamente, que podríamos decir, robar deja de ser malo, robar siempre es malo, y eso hay que tenerlo claro, robar es siempre malo, y si uno mira culturalmente, todas las culturas llegan a una cosa bastante similar a los 10 mandamientos, o sea, eso ni siquiera es una visión solamente judío-cristiana, porque si uno lo extrapola, otras culturas tienen de alguna manera una lista de cosas que no corresponde hacer, y robar es unánimemente considerado en todas las culturas algo malo. Así. Sin embargo, en esta visión, robar, si es servil para la causa ideológica, deja de ser malo. O sea, y eso es tremendamente grave, porque entonces podríamos decir que Maquiavelo llegó, porque Maquiavelo no es que él plantee, que él constata una realidad, que muchas veces la política hace cosas políticamente, y eso implica que el fin justifica los medios, y eso implica, esa frase, que es una frase que tiene que ver con esta separación de la moral con la política, pero si los medios son malos, no puede haber un fin bueno utilizando medios malos, jamás. Entonces hay un problema profundo de comprensión ética, hay un problema sociedad, yo lo estoy diciendo a nivel social, país, de confusión de conceptos que son básicos y esenciales. ¿Qué nos pasó? Mire, yo creo que cuando empezamos a justificar la violencia, empezamos a justificar estos actos delictuales y no hay nadie que te dice, oye, no, esto no es así. El año pasado uno escuchaba de repente en algunos matinales o en algunos titulares alcaldes diciendo, no, es que ellos son víctimas de la sociedad. De la violencia estructural. Son víctimas de la violencia estructural, son víctimas del Estado. Por lo tanto, no son delincuentes, son víctimas. Entonces, cuando tú empiezas a justificar eso, claro, y empiezas a decir, finalmente, un poco lo que es bueno le empiezas a llamar malo y a lo malo bueno, un poco lo que dice la Biblia, si uno lo extrapola a eso, y empiezas a normalizarlo, sí, pues. La verdad es que para la persona que está al lado empieza a decir, parece que no es tan malo. O sea, si salto el torniquete del metro, me evado, parece que no es tan malo. Si lo han hecho varios y nos han llamado a evadir el metro, y hoy día una cierto, creo que va como el 70 o el 60% de evasión, no tengo la última cifra, pero empezamos a normalizar. Lo mismo pasó con la violencia claro, de octubre. Empezamos a romantizarla. No, es que... No, fueron recibidos, claro, no nos podemos olvidar, con vítores, como si fuesen superhéroes. ¿Sí? O sea, entendamos que, y ahí hay un punto que es trascendental, hay que comprender que el bien y el mal sí son objetivos. O sea, hay cosas que lo malo es malo, sí, aunque todos lo hagan. Y ahí hay otro problema que a nivel político, yo diría que sobre todo, yo mencioné el tema del robo porque es una de las cosas que de alguna manera está institucionalizado, hay una aspiración de un sector de legalizar el robo como concepto. Ya, todo lo que se refiere a expropiación apunta a eso, en rigor. Pero básicamente la justificación de muchos es que todos lo hacen. Y a ver, momento, robar poco o robar mucho es igualmente malo. ¿Estáis de acuerdo? Penalmente, el robar más tiene más sanción, sí, porque por el monto. Ahora, yo puedo entender las razones de algo, pero eso no hace que esa acción sea buena. Y ahí hay un error conceptual muy profundo que yo diría que es el gran fragmento social y tal vez ha sido un cántico, así como el flautista de Hamelin, que ha mantenido adormecido al país y yo creo que Chile no ha terminado de despertar digamos, de esta falta de realidad y de visión de mundo esencial para lo que toda persona apunta. Con esa lógica nadie nunca jamás va a poder ser feliz. Exacto, aquí una de las cosas, de hecho, o de los objetivos de la política es lograr el bien común. Sí, claro. Pero este bien común además con sentido común, porque no puede ser que el bien común sea quitarle a uno para darle al otro, porque lo hemos visto también a raíz de lo que pasa en mi región. No, es que este campo voy a entregarle una cartita y sabe que usted me lo tiene que entregar en un par de meses más o semanas más porque me pertenece. Y hay muchos que justifican eso.
Entonces, finalmente, el bien común para ese que quiere apropiarse del otro, muchos lo justifican, pero el bien común no es ese. Ese bien común tiene que ir acompañado de sentido común, tiene que ir acompañado de respeto, tiene que ir acompañado de desarrollo, de Y tiene que ir oportunidades. acompañado de justicia, porque Sí. la justicia no es el revanchismo, que No. ese es el gran error. La justicia es darle a cada uno lo que es de propio suyo. Sí. Y eso significa que el que se ha esforzado más, merece más. De hecho, en ese punto, ahora cuando ayer mostraban la encuesta sobre este famoso fondo de pensiones, ¿cierto? La reforma de las pensiones que ahí está todavía en discusión. Y le preguntaba mayoritariamente a las personas, ¿usted quiere que el fondo vaya a un fondo común o un fondo solidario? Y la gente decía, bueno, si yo me he esforzado tanto, ¿por qué tiene que ir a un fondo solidario? Entonces yo ¿Un creo fondo que, personal o solidario? claro, la gente quiere que el esfuerzo de su vida, el esfuerzo de su trabajo, vaya a un fondo personal. Por supuesto. Y no solamente que esté escrito o contabilizado, digamos, pero que no sea real y efectivamente en su fondo. Y yo creo que si hay algo que rescatar de lo malo del proceso de la convención, de lo malo de los retiros también, fue precisamente enseñarle a las personas, a los ciudadanos, en que los fondos son propios, en que los fondos, tú si mueres los puedes heredar, que es el esfuerzo de tu trabajo, es el resultado de tu trabajo. Y claro, hay unos que dicen, no, esto tiene que ser compartido porque efectivamente hay que ayudar a otros. Bueno, pero existirá el mecanismo de ayudar a otros a través de otra forma. Por ejemplo, la de impuestos PGU. generales. Claro, por ejemplo, la PGU, que ha sido una buena política pública, pero no le podemos quitar al que se ha esforzado toda la vida para darle a otro que muchas veces no es porque no ha podido trabajar, es porque no ha querido. Yo siempre he dicho, yo te lo contaba hace unos años atrás, vengo de una familia muy pobre, donde con mi hermana compartí la misma cama hasta los 10 años, pero cuando tú decides en la vida y tomas la decisión de salir adelante, de buscar o incluso de inventarte oportunidades, lo puedes claro. lograr. Porque gracias a Dios, nuestro país hasta hace un tiempo todavía nos daba esta posibilidad de la movilidad social, la oportunidad de, si tú nacías en una cuna de un material, podías hacer que tus hijos nacieran en una cuna de un material distinto y mejor al cual tú habías nacido. Y creo que eso se ha ido perdiendo, porque finalmente le enseñan a las personas a no esforzarse, a esperar que sea el Estado el que te tenga que dar, a esperar que el Estado te solucione el problema. Y dejas de emprender, dejas de hacer que las personas tengan este deseo de emprender, de buscar oportunidades, porque me siento a esperar, porque el Estado me tiene que dar todo. Porque tengo un derecho previo, claro, que viene conmigo mismo, y en rigor no es así. O sea, está bien, hay derechos de primera generación, sí, como el derecho de libre asociación, de opinión, de pensamiento, digamos, libertades, que sin duda son inherentes al ser humano. Pero cuando mi derecho no depende solo de mí, sino que depende de otros, no es un derecho, no puede ser garantizado, y ahí hay un problema de tratar de equiparar estos derechos de, digamos, de segunda y tercera generación con los de primera, que es el gran error conceptual, porque si tú lo asumes que es un derecho, entonces es un deber quitarle a otro, vestir un santo para vestir otro, en el fondo como concepto, que es un buen dicho ese, porque... Sí, yo comparto completamente que cuando la persona no tiene ninguna posibilidad de tener salud o de tener pensión, el Estado se tiene que hacer presente. Pero yo creo en el rol subsidiario del Estado, no creo en este rol socialista o social, porque finalmente el Estado sigue creciendo, te siguen teniendo como peones, como servidumbre, y es el Estado el que toma todas las decisiones por ti. Dejas de ser autónomo porque dependes de un ente mayor que es el Estado. No, entonces pasas a ser dependiente, ese es el objetivo precisamente de esa concepción, es en el fondo el control social, y por eso tiene, y es lo que planteaba el propio Hayek, que es un camino distinto para llegar al mismo lugar, al totalitarismo, porque en el fondo si toda tu vida depende del Estado, entonces tú pierdes toda autonomía, y al perder toda autonomía, al ser dependiente, quien te controla es precisamente el Estado, o sea, se pierde
libertad. ¿Ya? Sí. Eso es fundamental. Pero además hay una cosa bien importante, Ruth, porque yo también estoy de acuerdo con que el Estado debe estar cuando las personas no pueden, y sin duda eso tiene que ser, y ese es el sentido, no solamente el monopolio de la fuerza y el orden público, que es lo primero que le pedimos al Estado, que no lo cumple, sino que también que de alguna manera supla y ayude a aquellos que no pueden. El gran problema es que el Estado crece, pero no precisamente para ayudar a las personas, que eso es lo que a mí más me preocupa, sino que hay una burocracia gigantesca, grasienta, que nunca le ha importado malgastar la plata que no les es propia, sino que es de nosotros, para de alguna manera servirse. El Estado se convierte en un botín, no de servidores, sino de personas que buscan servirse del Estado. Sí. Y a mí eso me complica, y eso es lo que principalmente creo que es lejos lo más inmoral que puede existir. O sea, este gobierno instaló, en ese sentido, podemos poner como ejemplo este programa del Buen Vivir. El 70% de los recursos iban destinados a la contratación de personal. Entonces tú ahí dices, bueno, ¿a quién quiero beneficiar? Quiero beneficiar a los chilenos que necesitan un buen vivir, que hoy día la mayoría te diría, tú le preguntas, yo creo en una encuesta, ¿usted está viviendo bien? La mayoría te diría que no. Pero no, está destinado a pagarle a los operadores políticos. El presidente Boric, dentro de su promesa de campaña, decía, nosotros vamos a hacer un gobierno austero, no van a haber pitutos, vamos a tener un piso máximo de sueldo. Hace 2 semanas atrás, o un poco menos, pidiendo aumento para el sueldo de sus asesores, para subirles más el sueldo que ya se los habían aumentado el año pasado. Entonces, ahí tú dices, ¿dónde está puesto el foco? ¿Dónde pone el foco esta izquierda ideológica que avanza sin transar? Está puesto en el pueblo del que tanto hablan, en este pueblo que ellos utilizan, en este pueblo que siempre salen en todas sus alocuciones o se dicen ser representantes del pueblo. No. Están puestos en sus propios intereses, en acomodar a sus amigos, y lo vimos, claro ejemplo, el ministro Jackson, que debería haber salido, como ha sacado a todas las otras ministras. No, lo que hizo con su amigo fue cambiarlo de ministerio y darle un premio de consuelo. Entonces ahí es donde tú dices, y es donde cobra sentido cuando nosotros hablamos y decimos la izquierda ideológica o esta izquierda radical, no le interesa el bienestar o el bien común de las personas, no le interesa la realización personal, espiritual, de desarrollo profesional, no, les interesa su propio desarrollo profesional, su propio desarrollo o su propio avance de las ideologías. Y es ahí donde quizás nosotros como sector hemos tenido y hemos pecado, digamos, en no dar esta batalla que tú estás dando con mucha fuerza, esta batalla cultural de cambiar el switch en nuestros jóvenes, de empezar a hacer, tal como dicen ellos, este tejido social. Nosotros en el Partido Republicano este año partimos con unas capacitaciones piloto para dirigentes sociales en distintas comunas, dirigentes que no son del Partido Republicano, pero que necesitamos empezar a trabajar en las poblaciones, empezar a trabajar con ellos, empezar a darles herramientas, empezar a direccionarlos. Necesitamos volver a la calle. O sea, de la única manera que nosotros podamos lograr tener esta conexión real con las necesidades y con lo que pueda hacer un plan de gobierno es manteniéndonos permanentemente en terreno, escuchando a la gente, porque cuando tú llegas o al Congreso o lo que nos pasó en la convención, te metes en un microclima que te saca de la esfera pública y que dejas de escuchar finalmente lo que realmente la gente necesita. Y en eso nosotros hemos tratado como Partido Republicano, a través de Acción Republicana, mantenernos muy, muy en terreno. Además, explotando un poco este carisma que tiene José Antonio, y gente, algunas infidencias te voy a contar. Cuando hemos estado en terreno con él, estuvimos en Magallanes, y la gente de repente le decía, usted debería haber sido el presidente. Magallanes, o sea, la región del presidente. Y otras personas le dicen, si yo hubiera tenido la posibilidad de haberlo escuchado 5 minutos antes de la elección o en el periodo de campaña, hubiera votado por usted. Porque se le colgaron tantos letreros y a nosotros como partido se nos han colgado tantas caricaturas que las personas, claro, se quedan como con eso que sigue dando vuelta y que muchos repiten como loros para instalar,
pero cuando lo logran conocer, se dan cuenta que José Antonio es todo lo contrario. Un día yo te contaba antes de cámara, ¿cómo se ha sentido usted como presidenta? Porque no, es que en el Partido Republicano como que parece que no valoraban a las mujeres. O sea, me he sentido fantástico. Es un lugar donde yo me he podido realizar. Desde que conozco a José Antonio, lo conocí en el 2016, siempre ha estado potenciando este rol que él vio en mí como un poco social y político. Gracias a ese trabajo, digamos, hoy día estoy en el Partido Republicano, y ha sido un tremendo desafío, no solo por ser mujer, sino que por estar a la cabeza además de un partido que hoy día en la opinión pública tiene mucha adhesión. Quizás tenemos no tantos militantes como otros, pero en la opinión pública tenemos mucha adhesión. Y eso la verdad es que me mantiene muy contenta, orgullosa de estar donde estoy, del trabajo que estamos haciendo, de lo que estamos construyendo, y sin ningún complejo de decir que hoy día para nosotros el futuro es republicano. El futuro es de las personas que creen en la libertad, que creen en la democracia, que creen en la familia, en la vida, que son conceptos que pareciera que son añejos, que están olvidados, pero que para nosotros son fundamentales en Dios. De hecho, de nuestros principios es la creencia y el reconocimiento de Dios. Y creo que eso se ha dejado de lado, y muchas veces a los chiquillos, a mí me pasó en campaña, cuando iba a las iglesias, me decían, ya, pero uno ¿cómo dice que es cristiano? Diciéndolo. Por supuesto. O sea, y muchas veces ni siquiera necesitas decirlo, es con las acciones, porque ha sido tanto lo que esta izquierda ideológica ha ido de alguna manera complejando a quienes pensamos distinto, a quienes sentimos distinto, a quienes creemos distinto, que para la juventud muchas veces es difícil decir, ¿sabes qué? Yo soy de derecha, yo creo en Dios, yo creo en la familia, defiendo la vida. Es súper complejo porque hay una izquierda que además es muy violenta. Porque además se ha instalado un discurso de lo políticamente correcto que ha sido comprado transversalmente por incluso aquellos que no lo creen. Pero aunque no lo creen, debido a que está tan instalado, ellos prefieren decir que más o menos lo creen. Y un poco ahí nos encontramos, y yo creo que eso ha sido virtuoso en este tiempo, porque si nosotros retrocedemos al 2018, antes de todo, tú te vas a encontrar en general, bueno, con un partido republicano todavía mucho más pequeño, por lo tanto no tenía la voz, y en el mundo de la derecha tú te encontrabas con distintos dirigentes que si le preguntaban, decían, bueno, sí, yo soy de derecha, pero no soy tan de derecha. Un poco tratando de matizar y acomodarse al discurso políticamente correcto e imperante que permeó todo, que permeó las universidades, que permeó el discurso, que tachó de antidemocrático cualquiera que dijera algo distinto, y que además se metió en las universidades. O sea, este discurso de lo políticamente correcto se convirtió en una especie de nueva inquisición que de alguna manera anuló, y eso es lo que vimos en la convención, eso es lo que se manifestó en la convención, en un bullying en el cual literalmente había que anular, porque lo que ellos hacen hace mucho tiempo es dividir en pueblo. Tú bien dijiste, ellos no se preocupan del pueblo, no, ellos sí se preocupan del pueblo. Lo que pasa es que ellos definen pueblo a los que piensan como ellos, y al resto los hacen lo mismo que han hecho siempre en la historia, los eliminan, los anulan, los silencian. Y eso es algo muy complejo. Efectivamente, tal como tú señalabas, en la convención pasó eso. Bueno, con nosotros era evidente, Sí. pero también por ejemplo, con los socialistas, cuando quisieron en algunas oportunidades votar con nosotros, incluso poner indicaciones con nosotros, los trataban de traidores y les gritaban traidores dentro del hemiciclo. Llevaban a estos grupos, no sé, el día que se discutió el aborto, me acuerdo que llegaron muchas mujeres afuera, y habían muchos que estaban complicados porque ya habían tomado la decisión de abstenerse en votar esa idea, ese artículo. Y me decían, es que no podemos votar porque no vamos a poder salir. Bueno, esta semana y la próxima saldrán por Morandé y no por compañía. O sea, ¿cuál es el problema? No, es que nos van a seguir bloqueando, nos van a seguir amenazando y no podemos no votar. Habían convencionales, 2 convencionales, que lloraban porque no querían votar a favor del aborto. Pero era tanta la presión que había, que ejercían tanto
quienes estaban dentro de la convención como los Como que los estaban que afuera, rodeando la convención. claro, que finalmente terminaban votando con ellos. Entonces, cuando a mí me hablan de las buenas intenciones de este nuevo proceso, yo digo, o son ingenuos o no conocen a la izquierda. Porque la izquierda radical no va a descansar. ¿No serán las dos? Puede ser, puede ser. Yo creo que son ingenuos y que no terminan de conocer a la izquierda, porque básicamente ese sueño, y aquí lo voy a llevar a algo muy banal, pero ese sueño cuando uno tiene, no sé, conoce a alguien, dicen, yo lo voy a cambiar. Eso no existe. Jamás. Eso no existe. Y es más, los vicios se incrementan con el tiempo. Sí, y además que a no ser que tengas un buen terapeuta, que te dediques como constantemente y además que la persona quiera cambiar. Es que por eso, tú no lo vas a cambiar. No, es imposible. Puede ser la persona la que cambie, Sí. pero eso es una decisión personal. Sí. No hay un tercero que te Sí, viene a cambiar. sí. Y aquí la izquierda, ellos llevan años trabajando, organizando lo que pasó el 18 de octubre. Si esto no fue una cuestión espontánea, como muchos lo han querido señalar. Y el tema de la Constitución, ellos venían desde mucho tiempo. O sea, Sí. partieron con, me acuerdo que hubo un congreso del Partido Comunista el 2006, por ahí, cuando salen con uno de estos anuncios. Después los pingüinos, cuando llamaban a votar a C. Y muchos ingenuos de nuestro sector decían, no, jamás nos vamos a encontrar en una proceso constituyente, nunca en una asamblea constituyente. Bueno, y pasado casi 10 años estuvimos en una convención y vamos ahora por la segunda convención. Bueno, ahí tú diste una cosa en el clavo, porque efectivamente muchos ingenuos están mirando el corto plazo. Chile es muy cortoplacista. Sí. Yo estoy convencida que tiene que ver con los cerros. Estamos tan rodeados de cerros que somos incapaces de ver las largas distancias. Pero efectivamente la política está preocupada de la próxima elección. Sí. Y de lo contingente. En cambio, tenemos un sector de la izquierda que, debido también a estos análisis cíclicos que de alguna manera podríamos decir se derivan desde esa rama hegeliana de hacer filosofía de la historia, han sido capaces de pensar en el largo plazo y de trabajar para el largo plazo. Y ahí hay una lección que yo creo que no se ha terminado de aprender de parte de las derechas, que hay que trabajar en simultáneo, y ahí las mujeres podemos aportar muchísimo, porque las mujeres somos las que podemos caminar y masticar chicle al mismo tiempo, Sí. y por lo tanto tenemos que estar trabajando en el corto plazo, en el mediano y en el largo, y ahí hay que lograr avanzar en eso, de lo contrario esto nos va a seguir pasando. Sí, nosotros como partido nos hemos propuesto un poco esa meta, en trabajar en lo contingente, que lo habíamos dejado, decíamos, por fin vamos a tener un año de tranquilidad hasta el próximo año que venían las elecciones municipales para tener todo nuestro proceso de organización interna, darle más fortaleza. Pero la vida te sorprende. Nos sorprendieron y estamos paralelamente trabajando en lo contingente y en lo partidario, digamos. Pero pensando no solo en esta elección, que es una elección además que es por un tiempo acotado, que es súper importante, pero que es algo muy reducido en el tiempo, pero sí pensando en el largo plazo. Una de los objetivos de los partidos políticos es llegar al poder. Nosotros queremos hacerlo ya sea de la mano de José Antonio o de alguna carta del sector que sea la mejor carta, pero trabajando desde ya, preparando propuestas que sean aterrizadas y que le sirvan a él u a otro. Nosotros en ese sentido no somos tan mezquinos políticamente. Creemos que si bien hoy día José Antonio sigue muy bien posicionado, sigue como una carta fuerte para ser presidente, pero él lo ha dicho, si él no es el candidato y que si vemos en ese momento que hay otro mejor, él lo va a apoyar. Sí. Así como lo hizo con Piñera, que lo apoyó ciegamente, pero estamos trabajando desde ya en tener las mejores propuestas para el gobierno y el Chile que queremos, ya sea para que las ocupe él o para ponerlas a disposición de otra persona de nuestro sector, pero trabajando en comisiones de manera muy responsable y con personas muy valiosas, muy idóneas, que han destinado su tiempo generosamente para trabajar en esto, que es en la política, que pareciera que está tan mal vista, pero todavía hay personas que creemos en que trabajando, haciendo las cosas bien, trabajando en equipo finalmente, tú logras, vamos a lograr un mejor resultado. Así que estamos muy contentos de lo que estamos haciendo. Bueno, estamos en un periodo también de elecciones,
Pero Sí, pues como estamos expectantes a ver qué va a pasar. O sea, encuentro que fantástico tenerte ahora. En una de esas te vamos a tener de vuelta, porque ahora van a ser como un enroque dentro de, digamos, de los cargos y vamos a ver cómo resulta la elección en sí. sí, tenemos elecciones el 29 y 30 de nuestro Cabildo General, que es nuestro órgano matriz, digamos, y que él es el que elige luego las directivas, el Consejo, la Comisión Política y el Tribunal Supremo. Pero la idea es que quienes lleguen, si es que nosotros no salimos, esperamos obviamente estar, pero si es que esto no llega a traspasar lo que hemos avanzado, yo creo que la política se hace trabajando en equipo, con generosidad y con altura de miras, y eso es algo que nos ha faltado un poco como sector, el trabajar en equipo, con altura de mira, sin pegarnos el codazo de que quién avanza primero, sino que avanzando en conjunto, y cuando sea el momento de que uno de todos los que vamos avanzando juntos tenga que avanzar primero, apoyarlo. Y Obvio. no torpedearlo, no hacerle la zancadilla, no ponerle el cartel de extremo, no sé qué, sino que avanzarnos, apoyar. Necesitamos ganarle a la izquierda, Sin duda. necesitamos recuperar los municipios que hoy día la izquierda tiene tomada, que el Partido Comunista, el Frente Amplio tiene tomado, y además que son municipios que están en decadencia. Vemos lo que está pasando en Santiago, lo que pasa en las calles de Santiago, lo que está pasando en Valparaíso. Tremendo. Por lo tanto, tenemos un tremendo trabajo que hacer, y eso, de la única manera que podamos construir, que podamos lograr ganarle a la izquierda, es trabajando en equipo. Ruth, te agradezco esta conversación amplia, abierta. Vamos a estar expectantes en lo que pasa a final de mes. Y bueno, te tendremos nuevamente aquí para que nos comentes después, una vez que ya tengamos, si las cosas resultan que ustedes llegan en el fondo a la dirigencia o se mantienen, digamos, en la dirigencia, un poco para poder seguir hablando del norte y un poco del futuro y de las proyecciones de este partido que irrumpió, porque eso es algo claro, irrumpió con gran fuerza y por lo mismo se ha ganado bastantes enemigos. Recordemos que el que se gana enemigos muchas veces porque lo está haciendo bastante bien. Sí, esperamos seguir trabajando. Yo te doy gracias por la invitación. Muy contenta de todo lo que estamos haciendo y esperar que el futuro siga siendo republicano, que para nosotros es importante. Pero además de eso, yo siempre a las personas les digo, nuestra militancia es una vía para servir a Chile. Nuestro partido tiene que ser el camino, el puente, la herramienta para servir a nuestro país y lograr que nuestro país crezca nuevamente, que nuestro país se desarrolle, pero sobre todo que vuelva la paz y la seguridad. Yo creo que eso es algo importante y algo que todos los chilenos esperamos. Así que muchas gracias, Magdalena. Muchas gracias, Ruth, muchas gracias a ustedes y nos vemos el próximo martes. Que estén muy bien.